Vamos louvar a Deus. Amém? Já estão todos acordados? Não. Quase. Ora bem, agora sim, já estou a ouvir. Vamos então louvar ao Senhor com alegria, celebrar com júbilo. Amém? Vamos lá então, aleluia. Ao entrar em tua presença, com sacrifícios de louvor, eu te exaltarei cantando, bendito é teu santo nome. Toda a glória eu te quero dar, a minha culpa tu levaste. Estou completo em tua justiça, bendito é teu santo nome. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Ao entrar em tua presença, com sacrifícios de louvor, eu te exaltarei cantando, bendito é teu santo nome. Toda a glória eu te quero dar, minha culpa tu levaste. Estou completo em tua justiça, bendito é teu santo nome. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Levantai, levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Só a igreja. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. levantai, Exaltai o Senhor. levantai, seu nome erguei bem alto. levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, seu nome erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Exaltai o Senhor. Levantai. Aleluia. Amém. Aleluia. Pai amado, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que tens feito connosco, Senhor. Pai amado, nesta manhã eu te agradeço, ó Deus, porque tu és fiel, tu és bom, Senhor. Pai, nesta hora, Senhor, eu te quero pedir, Senhor, que venhas abençoar este culto, Senhor. Sei com cada um de nós, Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor. Ajuda-nos a perceber as grandezas do teu amor, Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, eu te quero pedir, ó Deus, que estejas com cada um de nós. Pai amado, abençoa a tua igreja, ó Deus. Pai amado, une-nos cada vez mais, Senhor, e leva-nos a todos, Senhor, para onde tu queres, Deus. Pai amado, que tu possas crescer em nós, Senhor, e que nós diminuamos, Deus. Pai amado, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa ser derramado nesta manhã sobre cada um de nós, Deus. Para que nós possamos, ó Pai, testemunhar do teu amor, testemunhar do teu poder, Senhor, para sempre, Deus. Obrigado, Senhor, pela morte do teu Filho amado na cruz do Calvário, Deus. Que só por ela nós podemos alcançar a salvação, Senhor. Nesta hora, Senhor, seja com cada um de nós, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos lábios, abençoa as nossas mãos, Senhor.
e que de nós, Senhor, saia só o perfeito louvor, Senhor. Aleluia, Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, eu te quero pedir também, ó Deus, que venhas, Senhor, ser com cada causa, Senhor, ser com cada problema, Senhor, ser com cada doença, Pai. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, Tu conheces, Senhor, o que cada um possa estar passando nesta manhã. Pai amado, só Tu tens poder para fazer e para operar, Senhor. Nesta manhã, ó Deus, toca, Senhor. Cura, Deus. Enche-nos, Senhor. Aleluia, Jesus. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço e te agradeço tudo. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, aleluia. usa-me. Aleluia, entrega-te nas mãos do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim Se ache só a Ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, Usa-me, Senhor.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Senhor. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser Usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos, Senhor. Quebranta-me,
teu lugar, louva ao Senhor, adora ao Senhor com os teus lábios, com as tuas palavras. Amém. Não seja só uma música. Aleluia. Só Ele conhece o teu interior, só Ele conhece o teu ser. Aleluia. Exalta ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Exalta ao Senhor. Aleluia. E mesmo se não houver palavras para falar com Ele nesta manhã, o teu silêncio já lhe dirá muito nesta manhã. Apenas louva ao Senhor. Apenas abre o teu coração ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Oh Senhor, te adoramos, Deus. Oh Jesus, toma o teu lugar nesta igreja, Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Toma o teu lugar, Senhor.
tua vontade em mim, todo o meu coração e todo o meu ser. só para ti, Jesus. Para ti quero viver, todo o meu respirar E por por onde eu andar. faz tua vontade em todo o meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. 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 Oh, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus é bom. Ele está presente neste lugar. Amém. Ele não falha. Amém. E embora nós achemos que Deus se esqueceu de nós, Ele nunca se esquece de nós. Amém. Ele está exatamente a preparar o nosso caminho. Amém? Quando nós temos uma causa, quando nós temos um problema na nossa frente e achamos que Deus já não está, e Ele está precisamente à nossa frente a abrir caminho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Vamos continuar a celebrar ao Senhor? Aleluia. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno Deus. Toda língua confessará a sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará a sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Ó eterno Deus, bênção e honra. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno Deus. Toda língua confessará a sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará, todo joelho
joelho se dobrará, em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não toda língua confessará a sua grande glória. Todo joelho se dobrará, em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Mais uma vez, toda língua confessará a sua grande glória. Todo joelho se dobrará, em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus, Oh, eterno Deus, ó eterno Deus. Aleluia. Amém. Toda a língua um dia confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos continuar a celebrar ao Senhor, mas desta vez vamos celebrar ao Senhor de duas maneiras. Vamos celebrar ao Senhor com a nossa voz, com a nossa boca, com as nossas palmas, e vamos devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele nos tem dado. Amém? Todo o suprimento que Ele nos tem dado, vamos devolver-lhe. Amém? Aleluia. Vamos lá então. celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Mais uma vez, celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Deus está vivo, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oferta, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada família que ofertou, Senhor. Que Tu possas multiplicar, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada família, Senhor, as bênçãos do Teu Espírito, Senhor. Que Tu possas multiplicar, Senhor, o mantimento da Tua casa, Senhor. E que na Tua casa, Senhor, nunca possa faltar o essencial, Senhor.
Obrigada, Senhor, por a manhã maravilhosa que está sendo, Senhor. Com a presença do Teu Espírito, Senhor, alegrando as nossas vidas, Pai. Ainda com problemas, Senhor, ainda com lutas, Senhor, ainda com tribulações, Senhor, mas o Teu Santo Espírito dá-nos uma alegria maravilhosa, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu Filho amado que morreu naquela cruz do Calvário, Senhor, para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardar, Senhor, e aproveitar, Senhor, a vida que Tu nos deste, Senhor. A vida e a liberdade que Tu nos deste, Senhor, de louvar o Teu nome, Senhor, de bendizer o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Te peço uma semana abençoada, Senhor. Que o Teu Espírito nos possa guardar, Senhor. Que nos possa encher todos os dias, Senhor. Não é só ao domingo, ó Pai. Que nos possas encher todos os dias, Senhor. E que nós possamos fazer a Tua vontade todos os dias da nossa vida, Senhor. Aqui dentro ou lá fora, Senhor. Que o Teu Espírito seja visível, Senhor. E que todos lá fora possam dizer, Senhor, aqui vão as pessoas de Deus, os filhos de Deus aqui estão. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos a não pecar, Senhor, e tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia deste povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, agora e para sempre, porque Teu é o poder, o reino e a glória para sempre, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Podem sentar, amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. E as crianças já podem ir. O pastor Carlos ainda quer orar primeiro. Vamos a orar un momento. Puedes ir con las crianzas si quiere. Que Reni no va a dar la aula, ¿no? Ven aquí. Entonces vamos a orar por Reni. Pueden sentar. Solo di un nome nomás de la situación. Un nome, não expliques todo. Tá bem, pois. Bom dia, igreja. Antes de mais, queria agradecer pessoalmente quem me enviou a mensagem, porque quando eu realizei anos, uns não souberam, mas queria agradecer pessoalmente para quando fiz anos, umas pessoas da igreja ligaram e mandaram uma mensagem e queria agradecer pessoalmente. A verdade é que eu fiz anos e tive assim um fator surpresa em que, vocês sabem, quem não sabe, a minha vida está ligada ao desporto e também sou atleta. Então a surpresa que eu tive foi que tenho uma alteração, um defeito numa válvula do coração. E então foi proibido pelo médico de fazer qualquer tipo de atividade física, portanto, para mim é dizer assim, deixa de viver, não é? E então têm sido 3 semanas muito difíceis, têm sido exames atrás de exames e continuo com exames, que era para saber mesmo ao certo até que ponto eu poderei continuar com a minha vida como tem sido até então, ou não. Estou sob efeito de calmantes a partir de ontem, porque não tenho conseguido dormir, não é? E pronto, pedia por favor oração sobre esta questão para que realmente, apesar de ter sido detectado, eu já fiz um ecocardiograma que estuda a morfologia do coração, realmente está detectada uma deficiência na válvula bicúspide, não é? E tive graças a Deus de ter um dos melhores cardiologistas a nível nacional, mas ele realmente detectou, mas pronto, a gente conhece o nosso Deus e Ele pode de um segundo pôr a válvula em condições. Ali o nosso André sabe como eu sou quando vivo do desporto a vida toda e dizer assim, pode parecer normal, mas isto é nos tirar o ar. E então, conforme vocês puderem, agradecer a vossa oração e em nome de toda a igreja em relação a esta situação da minha saúde, está bem? Vamos a orar agora, amén, porque nós temos um Deus eternal e universal, assim, para que faça uma obra. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos unir-nos a tu Filho, Senhor Deus, e na mesma fé, e pedir-te, Deus mío, Senhor, para que em nome de Jesus, tú corrijas toda deficiencia que possa haber en esa válvula, Dios mío, Señor, Deus, conforme fue explicado en esta mañana, Deus, yo te ruego para que tú possas intervir de una manera sobrenatural, Señor Deus, y que possa tu Filho continuar su vida normal
en nombre de tu Señor Jesús. A ver, la Biblia dice, Dios mío, Señor, que a veces su cuerpo externo se va desgastando, mas tú eres un Dios que estás acima de todas las cosas, Dios mío, Señor. Y tú puedes corregir, tú puedes rejuvenecer, tú puedes restaurar y hasta puedes dar un órgano nuevo también, Dios mío, Señor. Todo está en tus manos y nos te pedimos que así acontezca en nombre de Jesús. Amén. Va en paz, hermano, ¿tá? Vas en paz. Amén. Gracias a Dios, amén. Abra la Biblia en el libro de Mateos, no capítulo número 2. Vamos a ver esa historia relatada en el libro de Mateos, que es muy leído en esta data que se aproxima, que es Natal. Y muchos hasta enfeitan, ¿no? Las casas realmente con los detalles que están aquí escritos. Vamos a ver aquí Mateos capítulo 2, verso número 1. Vamos leyendo y vamos meditando un poquito. Y tendo nacido Jesús en Belén de Judea, no tiempo del rey Herodes, es que unos magos vieron de oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está aquel que es nacido rey de los judeos? Porque vimos a su estrella no oriente y viemos a adorarlo. Amén. Ok, aquí hay algunas cosas interesantes que no tenemos que considerar realmente, porque a veces la traducción de la Biblia es la traducción de la Biblia muchas veces usa palabras que en el contexto que nos vivimos hoy, no século XXI, hasta puede chocarnos, más ainda cuando no somos cristianos. Como por ejemplo, magos. ¿Qué piensa usted de magos? ¿Piensa un mágico, brujería? ¿Es verdad o no? ¿Usted no piensa en una cosa así? Pronto, vamos a explicar un poquito. Jesús, él nació no tiempo de Dios. Diga conmigo, no tiempo de Dios. Deus, ele faz todas as coisas com precisão, em seu tempo. Era um momento histórico, sim. Hoje seria talvez difícil realmente, mas naquele momento, realmente Jesus nasceu em um momento em que socialmente, políticamente, económicamente, era o momento apropriado para chegar. E quem governava naquele então o povo de Israel era Herodes. Diga conmigo, Herodes. Para aquellos que no saben, Herodes no era judeo. Herodes era de un pueblo que se llamaba Idumeos, que eran descendientes de Saúl, que es lo que estamos a ver ahora en el segundo culto acerca de Jacob y Saúl, ¿no? Que vendió su primogenitura. Por otras palabras, Herodes era enemigo de Israel. Mas ¿por qué Herodes estaba en el gobierno? Porque quien dominaba todo era el Imperio Romano. El Imperio Romano no podía colocar un judeo mismo, porque podía pensar de que como judeo tenía el derecho de ser rey y comenzar toda una agitación. Para aquellos que no saben, el contexto social que había en aquel entonces era que los judeos eran un pueblo bien complicado de gobernar. Habían también en la época de Jesús, cuando fue cristiano, eran los celotes, que eran los terroristas. No estamos asistiendo ahora aquí al terrorismo aquí ahora en Francia, que aconteció ahora en París. Entonces, ese es otro objetivo, mas el objetivo de los celotes era ir contra el Imperio Romano y causaban emboscadas, mataban soldados, era toda una cosa complicada. Y entonces todo el cónsul, todos aquellos como Poncio Pilatos y aquellos que antecedieron a él estaban ahí siempre queriendo controlar. Herodes trabajaba a favor de Roma y no gustaba de los judeos.
Ok. Acontece, dice que y teniendo nacido Jesús de Belén, que en el libro de Lucas se describe más, de Judea, no tiempo del rey Herodes, es que unos magos vieron de oriente a Jerusalén. Magos, la palabra original dice que eran hombres sabios, ¿ah? Eran hombres de ciencia. Siempre hubieron hombres de ciencia. Tal vez no entendían muchas cosas que en el día de hoy no sabemos. Cualquier persona leiga como nós podemos saber muchas cosas, basta ir a Dr. Google y você fica a saber muita coisa, não? Temos muita informação. Mas naquele então, também havia homens sábios. Eles eram astrônomos. ¿Ah? En algunos comentarios bíblicos hasta alguien puede pensar que eran astrólogos, mas no sabemos que la diferencia entre astronomía y astrología. Yo estoy diciendo estas cosas porque son importantes, porque mañana usted va a estar lidiando con personas que van a levantar estas cuestiones. Usted tiene que saber, se defender. La astronomía estudia el movimiento de los astros, la posición de ellos y su desplazamiento en el universo y todas esas cosas. Es ciencia. La astrología, ella enseña de que los astros pueden dirigir tu vida. ¿Será? ¿Será que el sol puede dirigir tu vida? ¿Será que Neptuno, Júpiter, Marte? Entonces, los astrólogos, ellos hacen cuestión de ir, y ahí está el zodiaco, y ahí está todos esos horóscopos y todas esas cosas que los astrólogos, los que estudian realmente los astros, más procurando encontrar un sentido de dirección para las personas. Y mucha gente, a ver, sea honesto, ¿cuántos de ustedes ya leyeron ahí el horóscopo en el jornal alguna vez? Levanten la mano. Yo nunca fui dado a ese tipo de cosas. Pronto, fue, ¿está cierto? Si continúa, lea la Biblia y arrepéntase. Pronto, estos hombres eran de, la Biblia no dice eran de Oriente, no dice exactamente si eran de la misma ciudad o eran un conjunto de personas que estudiaban los astros y observaban los movimientos de los mismos y seguramente escribían libros porque hay mucha cosa escrita antiguamente. Y entonces preguntaron cuando llegaron a Jerusalén, ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judeos? Porque algunos comentaristas también dicen de que estos hombres sabios también eran estudiantes de toda la cultura de los pueblos que había en aquel entonces. Y entonces ellos podrían tener, también la Biblia no lo dice, mas podrían tener un conocimiento de que había una profecía que decía que un día nacería un Mesías, un Redentor, el Salvador de Israel. Y entonces en algún momento ellos tuvieron este entendimiento y Dios operó en sus vidas, ¿ok? Y llegaron con el protocolo normal, porque decía, si nació el rey de los judeos, entonces vamos a tener con el rey actual. Y fueron al palacio de gobierno de Herodes y se presentaron de una manera muy ingenua, inocente, pura, como queriendo saber dónde está aquel que nació. Mas en el palacio de Herodes y en todo Israel no sabían nada. ¿Está cierto? Vamos a seguir la historia. Y el capítulo, verso 3 dice, y el rey Herodes, ouvindo hizo, perturbóse y toda Jerusalén con él. Usted tiene que entender que estos tres hombres no entraron de una manera así discreta a Israel y llegaron a la capital. Eran hombres de ciencia. Estamos a hablar de hombres que tenían seguramente servos, tenían personas que trabajaban con ellos, personas que viajaban con
con todos sus aparatos de aquel entonces. Cuando ellos entraron con pompa, entraron llamando la atención, porque dice la Biblia que Herodes y todo Jerusalén ficaron perturbados con la noticia. No era alguien que pasó despercibido, era alguien que llamó la atención. ¿Quiénes son esos? ¿Ah? La Biblia tampoco nos dice que eran 3, no sé, dice que eran los sabios, ¿ok? Asocian seguramente a 3 porque eran 3 presentes. Y la tradición, Melchor, Gaspar, ¿no? Y Baltasar, ¿no? ¿No? Tenemos acá un mago también. Pronto. Ok, estoy brincando. Pero todos ficaron afectados realmente con la noticia. ¿Qué rey, no? No tenemos que entender lo siguiente, que el rey Herodes era un rey que la historia narra que él asesinó a sus propios familiares. Mataba a todo el mundo que achaba que quería robarle su posición, mataba. Entonces era un hombre inseguro. Y cuando llegó esos sabios y le dijeron a él y de que realmente de que había nacido el rey de los judeos, se ficó más inseguro ainda. Y dice la palabra de Dios que y congregados todos los príncipes, el rey Herodes ouvindo hizo perturbóse y toda Jerusalén con él, el verso 4, y congregados todos los príncipes, los sacerdotes y los escribas del pueblo, preguntóles dónde había de nacer un Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de modo ningún es la menor entre las capitales de Judá, porque de ti sairá un guía que ha de apacentar mi pueblo de Israel. Entonces, Herodes, verso 7, llamando secretamente los magos, inquirió exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella les apareciera. ¿Ok? Entonces, Herodes no era judeo, mas sabía que habían profecías. Y él llamó a los sacerdotes, a los escribas de aquel entonces, y él preguntó, y había un conocimiento. Escuta, no precisamos hacer la diferencia entre aquella información que nos temos. Yo creo, usted puede lembrar y concordar conmigo, que muchas veces na nuestra religión, en nuestra vida, sin conocer a Dios, nos teníamos información. Mas cuando conocimos a Cristo, tuvimos un conocimiento real de las cosas. Y esto es importante, hermano. Dios no quiere que tú fiques solamente con pura información. Dios quiere que tú lo conozcas de una manera más profunda. Dios no quiere que tú solamente fiques oyendo lo que los pregadores dicen. No, Dios quiere que tú puedas estudiar ese libro que está en tu mano y tú puedas conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Muchas veces la experiencia en nuestra vida, ella va a se tornar real, profunda. Nos vamos a creer de una manera muy propia, muy personal, las verdades que están escritas en la Biblia, porque tú y yo estamos estudiando la palabra, estamos aprofundando, estamos mergulhando en ella y descubrimos cosas. Porque yo quiero decirte en esta mañana, Dios fala. Dios se revela a nuestras vidas, mas cuando nos estamos con fome y con sede de buscarlo de una manera clara. Cuando estamos pasando problemas, es como vemos aquí a Reini contando cosas que angustian, cosas que pueden provocar hasta angustia, desespero, cuando viene una noticia de una doença o cualquier otro problema de otra índole. Nos precisamos realmente buscar con mayor razón a Dios, para que Dios fale conosco. Ok, gracias a Dios porque tenemos la hermandad, gracias a Dios porque tenemos el pueblo de Dios que está a nuestro lado, nos apoyando, mas Dios quiere hablar contigo personalmente. Dios quiere que tú andes. Había un conocimiento en Israel acerca que de Belén de Judea nacería un Mesías, viría de allí. Había un conocimiento, más ni los propios sacerdotes, ni los propios escribas, ni ellos no tenían noción ninguna. Ellos no entendían los tiempos de Dios. Y aquí nos muestra algo interesante, cómo Dios en su soberanía, Él solamente se revela en aquellos que están buscando. Si bien es cierto, estos sabios, escucha, voy a omitir la palabra mago porque fica hasta mal, mas
Si bien ciertos estos hombres sabios eran personas que buscaban entender el funcionamiento del universo, por favor, ellos no estaban buscando en Marte, en Júpiter o en las estrellas una dirección para sus vidas, sino que Dios vio que ellos tenían un deseo de conocer y pasar esa información. Y Dios escogió a ellos, porque Dios es soberano, Él escoge a quien quiser. Dice que, la Biblia dice que ellos siguieron una estrella. Usted conoce la historia, todos nosotros ya conocemos la historia. No, la Biblia nos dice qué características. Debe haber sido algo fenomenal, fuera de común. Porque si eran hombres que estaban habituados a observar las estrellas, a observar ahí los planetas, a observar ahí todo el universo, la galaxia, en la medida de aquello que él tenía, debe haber surgido alguna estrella. Puede ser un meteoro, puede haber surgido una estrella esas fugaz, ¿cómo se dice? ¿Ah? Cadente, ¿ok? Alguna cosa llamó la atención a ellos. Lembrense que en aquella época no había Biblia, así, no estaba al alcance de todo el mundo, solamente los sacerdotes y los escribas tenían algunos rolos que habían juntado de Moisés y la ley y los profetas, eso nada más, el resto del pueblo solamente algunos podían conseguir, tal vez ellos tenían más. Dios fue mostrar a ellos que tenían que seguir esa estrella, la de Oriente. Y alguna cosa llamó su corazón y ellos comenzaron a seguir. Y esto tiene que ver algo, porque yo quiero aplicar un poquito la palabra. Hay momentos en tu vida, escucha lo que te digo esta mañana. Hay momentos en tu vida que Dios va a hablar de una manera muy clara. Tal vez el resto de las personas, hasta el resto del pueblo, no se aperciba. Mas hay veces Dios, Él puede mover cielos y tierra, ¿tá? Puede usar su Biblia y va a usar su Biblia. Dios puede hacer hasta un sinal. Escucha lo que te digo esta mañana. De una manera tan clara que tú sabes que Dios está direccionando tu vida y que Dios te está guiando hacia algún propósito que solo tú ves. Por eso yo le quiero encorajar y encorajo, usted esté siempre en sintonía con Dios. Porque Dios en algún momento, Él puede hablarte de una manera tan sobrenatural, tan hasta fuera de lo normal, para guiarte a un propósito, un objetivo, a una razón que tú de una manera natural no lo entenderías. Como estos sabios, estando lá en Oriente, en algún lugar, ellos repararon que esa estrella era algo especial y fueron atrás de ella. Organizaron su caravana y fueron lá, atrás de esa estrella. Pasaron por Jerusalén, por la capital, mas lá no sabían nada. Ni los sacerdotes, ni los gobernantes, ni el pueblo en común no sabían nada. O sea, ellos tenían certeza de que realmente esa estrella los iba a llevar a encontrarse con Jesús. El verso número 7 dice: entonces Herodes, llamando secretamente los magos, inquirió exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella les apareciera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya los sacerdotes le habían dicho de que nacería en Jerusalén, y entonces él calculó cuándo surgió la estrella, en qué momento, y él fue sus cálculos porque él tenía una intención maligna. Herodes era malo. Escucha lo que te digo esta mañana. Así como Herodes, Satanás también es malo. Y él va siempre a tener esquemas malignos para nos querer atacar. Por eso usted tiene que estar debajo del cuidado del Señor siempre. Porque yo voy a mostrar de que cuando estamos debajo del cuidado de Dios, Dios nos poupa. Mas quiero que saiban, no digo esto para asustar você, porque você no tiene por qué estar asustado. Yo digo más para você no tiene que tener miedo de Satanás. La Biblia dice para poder vigiar y orar, porque nuestro enemigo anda alrededor procurando devorar quien está desprevenido.
Mas no dice para tener miedo. Al cual resistí. Al cual no des lugar al diablo, dice la Biblia. No dice, no mueras de miedo. No. ¿Qué es? Si bien es cierto, te vas a encontrar con algunos creyentes que están... Fácil chichi ante el diablo. No. Tampoco nos vamos a despreciar porque es un enemigo astuto. No estamos aquí para zombar ni para despreciar ni para tratar mal, sino simplemente no podemos dar lugar al miedo. Eso no, porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Dios está contigo. Satanás es un ser criado, Dios es el criador de todas las cosas. Porque hay una teología dentro del movimiento evangélico que los coloca tú a los dos. Ni pensar. Dios es criador, Satanás es criatura. Y está todo el tiempo diciendo, te reprendo, y están haciendo una briga como si estuviesen en un ring de voces. No. Dios se usa de él y cuando quiere, él avanza hasta donde Dios permite, se acabó la historia. Mas a nos manda que no seamos hombres y mujeres corajosos, osados, llenos de Espíritu Santo. ¿Está bien? Y entonces, personajes como Herodes y como personajes que tal vez vos conocen en el día a día, trabajan más para el diablo. Y entonces él quería saber cuándo, dónde, a ver en qué momento, para qué, para intentar matar esas crianzas. Como vos conocen la historia, sabe muy bien que él después mandó matar a toda la generación. Hola, aquí acá. Oito. Y enviándoos a Belén, dice, ide y preguntar diligentemente. Él reparó que eran gente ingenua, simples. Él no... Y enviándolos a los sabios a Belén, díceles, ide y preguntar diligentemente por el menino. O sea, vaya, busque y encuentre. Cuando lo achardes, participamos, o sea, ven a contarme, ¿no? Para que también va y o adore. Entonces, você tiene que trocar las últimas dos palabras, tiene que trocar. O adore es o mate. Pronto, ese fue profundo, para que piense toda la semana, ¿tá? Ok. La intención de él era matar, no adorar. Y tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente, vamos a falar de Babilônia, o sea, una grande deslocação, e adiante deles, era interessante, não? Hasta que chegando, se deteve sobre el lugar donde estaba un menino, ¿ok? Y vendo eles a estrela, alegráronse mucho con grande júbilo, porque habían llegado a su destino, y entrando en la casa, son detalles, ¿no? El principio que você monta en su casa, tenga los sabios en una pesebre, ¿cómo se dice en portugués? Manjedora es donde estaba posada la crianza. ¿Y cómo se llama? Estábulo. Cuando la Biblia nos dice que cuando los sabios llegaron, Jesús ya vivía en casa. Mas la tradición nos enseña de que estaba ahí la vaquita, el corderito, los sabios, los pastores, lá no meio na manjedora, no estábulo. Y la propia Biblia a veces te describe, ¿no? Esos son detalles. Entonces, cuando ellos llegaron ya, esa parte del estábulo ya había pasado. Algunos comentaristas hasta piensan de que Jesús ya tenía más o menos un poco más de un año. Solo que habían ficado viviendo ainda en Belén, habían ficado en ese lugar. Un año, algunos piensan hasta 2 años, no sé. Ok, ya ha pasado tiempo. Entonces, yo siempre digo que a veces no leemos de un versículo para otro y pueden pasar 5 meses, 1 año, 20 años, de capítulo para capítulo, ¿no? La Biblia no... Lo que interesa es que Jesús nació de una virgen concebido por el Espíritu Santo. Y su nacimiento era algo para celebrarlo.
¿no? En el libro de Lucas dice que cuando nació los ángeles, perdón, antes de nacer, los ángeles aparecieron ahí, nuceos, cantaron, aleluya, como cantamos ahora. Y los pastores que estaban ahí, fue impresionante. Dios trajo hasta embajadores de otra tierra para poder traer presentes. Y dice que entrando en la casa hallaron un menino con María, su mamá. Repara cuando tú lees el libro del Evangelio de Mateo, que fue escrito para, yo ya dice, para judíos, repara que coloca primero al menino, no es primero la mamá y después el menino, ¿no? No. Encontraron al menino con María, ¿está cierto? María fue solamente un instrumento, su mamá. Y ainda ni menciona a José, que estaba seguramente a Lima. Y postrándose o adoraron y abriendo sus tesoros, le ofertaron dádivas, oro, incienso y mirra. Y yo escribí aquí una cosa, que los presentes que le dieron la Biblia no fue escrita de cualquier jeito, hay detalles. Los presentes y las dádivas que le dieron a Jesús, ellos eran dignos de un rey. Voy a explicar. El oro era un metal precioso y ainda es digno de un rey, porque utiliza coroa de oro, cetro de oro, trono de oro. ¿No es verdad o no? ¿Ah? Entonces el oro tenía que ver con su dignidad y su estatuto de rey, porque había nacido el rey de los judíos. Entonces, ¿qué es? El incienso tiene que ver con la divindad de su procedencia. Era Dios entre nos, Emmanuel. No sé qué es el que pegamos la última vez. Emmanuel, Dios conozco. Y la mirra tiene que ver con el hombre mortal. La mirra tiene el simbolismo del sufrimiento, de un hombre que moriría un día en la cruz. Ese oro, ese incienso y esa mirra representa realmente la naturaleza divina y humana que Jesús tenía en él. Yo expliqué el otro día que cuando Jesús, él nació de una virgen concebido por el Espíritu Santo, él tenía que tener un nacimiento diferente a usted y a mí. Vos y yo nacimos de pai y mai, hombres naturales, mas Jesús tenía que nacer realmente a través de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, para que su introducción al mundo fuese como hombre puro, sin pecado. Y esta es la diferencia entre Jesús y nos. Él vivió sus 33 años aquí en la tierra, mas nunca pecó. Nos ya de nacer de nuestros padres, por causa de la descendencia adánica, nos ya nacemos en pecado. Por eso que precisamos de un Salvador. Esto es muy importante. Entonces, cuando Jesús, los sabios estaban adorando, estaban ahí postrando, trocieron el oro, trocieron el incienso y trocieron la mirra, para poder realmente a través de esos símbolos poder representar y entender de que realmente Jesús tenía ambas naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Que él vino dos feos para entregar su vida, porque feo, un día más tarde él moriría en la cruz de Calvario. Evidentemente, tanto el oro como el incienso y como la mirra eran cosas de valor. Era también una provisión que Dios estaba dando a José y a María. Repara, yo creo que Jesús fue conocido como Jesús de Nazaret, y decían así: Jesús, este no es Jesús de Nazaret, este no es hijo de José de Nazaret, que son carpinteros de profesión. En cuanto estaba en Belén, parece que estaba viviendo con algunos recursos que teníamos, ¿no? Dice que era carpintero de Belén. Y Dios sabía que él iba a precisar, porque Dios, escucha, Dios ve todo.
José. Él sabía que estaban ahí, en ese lugar de Belén, que socialmente era insignificante, mas los profetas habían dicho: tú, Belén de Judea, tú no es menor que las otras capitales de Judea, que son muy importantes y muy famosas. No, de esa ciudad pequeñita, ahí nacerá un Salvador. Esto lo había profetizado, creo que el profeta Miqueas, ya muchos séculos atrás, y ahora se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Gloria a Dios, estaba se cumpliendo esa verdad. Y entonces Dios sabía que en cuanto Jesús estaba con sus padres ahí, siendo cuidado por María, por José, entonces sabía que por otro lado ya Herodes ahora estaba con conocimiento de causa y sabía de que realmente había peligro, porque Herodes ya dice, él era un hombre inseguro, era un hombre que mataba a todo aquel que se levantaba, y la intención de él era matar a ese menino. Mas Dios providenció, Dios provee. Esto también es un principio para nuestras vidas. Hermanos, usted tenga siempre fe que Dios es poderoso para proveer todo lo que tú precisas. Escucha, yo quiero decirte esta mañana, tú estás en las manos de Dios. Las circunstancias, escucha, las circunstancias pueden decirte: este es un caos, esta es una confusión, no vas a conseguir, todo esto va para torto, va a correr mal. No, tú estás en las manos de Dios, y Dios en su momento cierto, Él va a proveer. Mira, que Dios troce sabios desde Oriente, desde la Babilonia, no sé de dónde, longe, los troce a esa pequeña ciudad para poder traerlos presentes, adorar a Jesús, como el rey de los judeos, mas también para traer la provisión de Dios. Escucha lo que te voy a decir esta mañana. Dios es tan soberano que Él puede traer a alguien hasta de la China para te abençoar. Y tú dices: ¿cómo? ¿Qué? Dios puede traer hasta del otro lado del mundo para traerte una palabra profética, para traerte una oración especial o una provisión, o abrirte una puerta que tú ni te imaginabas. Para encerrar, verso 12: y siendo por divina revelación avisados en sueños, para que no voltasen para junto de Herodes, partieron para a tierra por otro camino, para su tierra para otro camino. O sea, fueron popados por Dios. Dios avisó. Dice que por divina revelación, no sé, la Biblia no dice, mas en algún momento fue un sueño, fue una visión, una voz, un ángel, no sé. Usted no se preocupe tanto si es un ángel, si es una visión, si es un sueño, si es una cosa que ven de parte de Dios. Yo hablaba con él el otro día, que hay sueños y hay sueños, ¿tá? Y también hay pesadelos, ¿tá? Porque hay algunos hermanos que a veces cuando vienen a contarme sus sueños, son pesadelos. No, pues tiene que distinguir, ¿también? Nos como seres humanos soñamos normal, hasta unos sueños locos y disparatados, ¿verdad o no? Ok. Mas a veces, cuando menos pensamos, Dios nos da un sueño de Él, o nos puede dar una visión, nos puede dar una luz, no sé. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, por eso no tengo que entender. Hay sueños y hay sueños. Aquí la Biblia no dice si fue un sueño, fue una visión, si fue un ángel, mas en algún momento Dios, de manera divina, recibieron una revelación. Hermanos, usted escucha lo que te digo esta mañana. Usted continúa en la dimensión de Dios. Usted deja a Dios ser soberano para te falar de la manera que Él quiera, de la forma que Él quiera, como Él quisiera. ¿Me está entendiendo? No estamos en el camino de Dios. Los milagros no dejaron de ser. La manera sobrenatural de Dios activar no dejó de ser. Amén. No estamos en el mundo de Dios. Dios puede usar un sueño. Dios puede enviar un ángel. Dios puede enviar un profeta. Dios puede
falarte a través de la palabra. Deus pode revelarse a través de una visión. Deus pode hacer mil y unas cosas como Él quiser, a la hora que Él quiser, para contar, de revelarte para que tú puedas ir en la dirección cierta. Tomando la última parte de lo que acabo de leer, Él se reveló de una manera divina. Ellos entendieron que era Dios y Dios le dijo, no, van por el norte, van para el sur. Porque Él quería poparlos, porque sabía que si voltaban para Herodes, Herodes lo mataba, porque voltaban sin menino. Y ellos entendieron. Eso significa que Deus, Él, muchas veces, conforme su voluntad y su propósito, Él nos va a popar a nosotros. Aleluya. Señor Deus, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Deus, porque toda esa manera tan sobrenatural, Deus, que la Biblia nos revela cosas, esas no dejaron de ser. Deus, nós continuamos no dia de hoje da mesma forma, sobrenatural, Deus. Senhor Deus, a nossa vida, a nossa fé, o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso obedecer, o nosso cumprir tua vontade, é uma maneira sobrenatural de viver. Não somos como o mundo que vive com medo, com incertezas e com temores e com desconfianças e com dúvidas. Nós somos homens e mulheres de fé que nos movemos no mundo de Deus, no mundo sobrenatural, Senhor Deus. Dice que tus anjos están acampando alrededor de nuestras vidas, Señor Deus. Deus, tú nos has dado tu Espíritu Santo que nos puede elevar para ver cosas y entender cosas que los ojos naturales no entienden. Por eso yo te ruego para que en nombre de tu Señor Jesús, hagas alianza. Enseñamos también en